quiero compartir algo muy especial en esta mañana. Para nosotros como pueblos indígenas, milenarios, originarios del Abya, es importante toda vez que tenemos una reunión, sea con instituciones o con gobiernos, tenemos un espacio de armonización. El valor tan importante que es para nosotros como pueblos indígenas, basado en esos pilares, el pilar de lo espiritual. Y quisiera compartir algo totalmente coherente para este lugar maravilloso. Como pueblos indígenas no vivimos en la ciudad, sino que vivimos en el campo. Algunos viven tal vez mucho más allá del campo, tienen que caminar 2, 3, 4 horas en mula, caballos. Cuando algún miembro de la familia se enferma y se encuentra en una situación delicada, difícil, no tenemos medicamentos muy cercanos para poder atender. Así que la única manera o el método que hemos podido encontrar es doblar nuestras rodillas y clamar a un ser supremo que nunca lo hemos visto, pero sabemos que Él existe. Y Él ha hecho una obra muy especial dentro de nuestros pueblos. Los líderes hemos visto esas respuestas, porque ser líder no es fácil, hay una carga, hay algo pesado con el que uno tiene que tomar el camino y ver que la respuesta o los resultados puedan llegar. A eso quiero sumar un texto de un libro muy antiguo llamado la Biblia. En el libro de los Salmos, en el capítulo 133, dice algo hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Eso nos permite entender que si estamos todos unidos por una causa, todos podemos lograr lo que queremos. Pero si estamos desunidos, no hay armonía, no existe armonía. Así que el libro más antiguo nos está resaltando un valor demasiado importante. A eso quiero sumar un detallito más, y es este. Otro libro antiguo, el libro de los Proverbios, capítulo 2, dice estas palabras, el versículo 4: si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de tu Creador y hallarás el conocimiento de Él, porque el Creador da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Estas palabras hemos encontrado y nosotros nos alimentamos de eso mucho más allá de alimentarnos de algo sólido. Nuestro alimento es espiritual. Por esa razón, nuestra cosmovisión se permanece para no entender que tenemos recursos naturales, sino que poseemos bienes naturales. Y si son bienes naturales, nosotros entendemos que tenemos que cuidar esto. Si entendiéramos que son recursos naturales, a lo mejor ya hubiéramos acabado los campos, las vegetaciones. Entonces, queremos compartir esa cosmovisión de los pueblos indígenas y con un valor muy supremo que es la palabra de Dios. De esa manera, no sé si me permiten tomar 30 segundos para agradecerle a Él. Muchas gracias. Yupaychani, Pachacaman, Causaita Karashakangi, Tupuyama. Hario Kunama, Guardio Kunama, Taita Kunama, Mama Kunama, y Tukuy, Kaipi, Ñaupaman, Hatarishpa, Apaspa, Rin, Wakaichishkata, Kachari, Titi Kunama, Rikuchishpa, Kapana, Ñukanchiman, Kushaita Karani. Soberano Dios, quiero agradecerte en esta mañana porque me has permitido leer una palabra muy sabia. Permitir que la armonización, al realizar, se juntan los pensamientos. Pero allí donde se juntan los pensamientos también hay una sana sabiduría que procede de ti. Muchas gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de abrir tu palabra y ver y alimentarnos a través de este alimento maravilloso que hoy está con nosotros, mañana estará con nuestros hijos y así vendrá sobre las futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muy amable.